Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Leamos en Voz Alta. Y como ustedes saben, estamos leyendo una historia que se llama La Granja Grisham de Anthony Horowitz. Y el día de hoy vamos a leer el capítulo número 8 que se llama Navidad. Por eso está esta decoración aquí alrededor. Es un capítulo un poquito más largo, pero no tardarme mucho, y de ser así, pues lo dividiré en partes para leerlo posteriormente. Bueno, vamos a iniciar de lleno con esta lectura, porque yo sé que ustedes están en la duda de qué pasó con David y porque esa aventura en la oscuridad nos dejó, pues, expectantes de dónde estaba la gente que se había desaparecido, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el capítulo que se llama Navidad, y dice así. Navidad. 3 días antes de Navidad comenzó a nevar. Ya para Nochebuena toda la isla se encontraba completamente nevada. La tierra estaba blanca. El mar estaba blanco. Era difícil decir dónde terminaba una y dónde empezaba el otro. Parado en aquellos campos, uno se sentía como una letra solitaria en medio de una página en blanco dentro de un sobre que espera ser enviada a alguna parte. No había calefacción central en Grusha. En cambio, enormes leños se quemaban en chimeneas abiertas, crujiendo y silbando, como si les molestara tener que compartir su calor. Todas las ventanas estaban empañadas, la tubería se estremecía, gemía y ronroneaba al paso del agua, a través de los conductos medio congelados. Una colonia de murciélagos que habitaba una de las torres del lado norte había bajado en busca de calor y terminó en el comedor. Nadie se quejó. Pero para David las comidas eran un poco como una lucha contra 100 ojos que, de cabeza, desde las vigas, examinaban su pastel de ruibarbo. Aparte de los murciélagos y el clima, ninguna otra cosa cambió en la escuela. Al principio a David le sorprendió que a nadie pareciera importarle la Navidad. Después lo aceptó de mala gana. El capitán Malasangre venía a la escuela una vez por semana, los jueves, como nosotros que lo estamos leyendo en jueves. Pero nunca trajo ni se llevó ninguna carta, así que no había tarjetas de Navidad. Tampoco había arreglos navideños. David vio a la señora Windergast con una enorme rama de pino, y eso le levantó un poco el ánimo, por lo menos hasta la hora de la comida, cuando le dio la primera probada a su sopa de pino. No había tarjetas ni árbol de Navidad, ni tampoco, por supuesto, regalos de Navidad. A pesar de las nevadas, nadie lanzó bolas de nieve, y el único hombre de nieve resultó ser Gregor, a quien sorprendió la peor nevada de todas mientras dormía encima de su lápida predilecta, y tuvo que ser descongelado al día siguiente. Solo hubo alguien que mencionara la Navidad: el señor Oxiso, maestro de estudios religiosos. El señor Oxiso era el único profesor con un aspecto normal en toda la escuela. También era el más joven. Tenía más o menos 30 años, era bajo, de cabello rizado y bigote recortado. Su nombre completo era Ronald Edward Oxiso. David se sintió un poco incómodo cuando vio ese mismo nombre en una lápida del cementerio de la escuela. Ahogado cerca de la isla Cadavera, 1955-1985. Pero supuso que se trataba de algún pariente suyo. De todos modos, el señor Oxiso despedía un fuerte olor a algas marinas. La Navidad, ciertamente, tiene muy poco que ver con el cristianismo, dijo el señor Oxiso con una sonrisa espectral. Sus sonrisas eran muy espectrales. Había festividades a finales de diciembre, mucho antes de que el cristianismo hiciera su aparición. La Saturnalia romana y el nacimiento del sol entre los persas, por ejemplo. En el norte es una festividad de los espíritus de la oscuridad, porque es en la Navidad cuando los muertos regresan de sus tumbas. Todo esto era completamente nuevo para David, pero tenía que admitirlo. Sus navidades en Londres, llenas de oropel, Santa Clauses, compras navideñas de última hora, pavos, ponches y demasiadas películas viejas en la televisión, nunca tuvieron mucho que ver con el cristianismo. El día de Navidad comenzó igual que cualquier otro. Baño, desayuno, 3 clases antes de la comida. Por alguna razón, las clases de la tarde se cancelaron y David y Julia pudieron vagar libremente. Como siempre, los demás alumnos se fueron a la cama. Eso es lo que siempre hacían cuando había algún tiempo libre. Después, ya tarde en la noche, irían a la biblioteca y luego desaparecerían. Hola, Miss Jacqueline.
David y Julia, decididos a llegar al fondo del misterio, habían intentado seguirlos varias veces sin éxito. El problema era que no había manera en que pudieran seguir a los otros dentro de la biblioteca sin ser vistos, y para cuando abrían la puerta, todos se habían ido ya. Una tarde revisaron el salón cuidadosamente, convencidos de que con seguridad habría un pasadizo secreto. Pero si en verdad existía, debía de tener una entrada espectacularmente secreta. Todas las paredes parecían estar hechas de ladrillo sólido. Una chimenea con cubierta de piedra dominaba uno de los muros y en el otro había un espejo con un marco decorado con flores de bronce. Pero, aunque David empujó y picó a todos los animales mientras Julia tocaba de arriba abajo el espejo y hasta trató de escalar la chimenea, no encontraron nada. ¿Y dónde había estado Jeffrey durante todo este tiempo? En las semanas que llevaban en Grisham, Jeffrey había cambiado, y eso preocupaba. Preocupaba a David más que a cualquier otra cosa. Todavía recordaba las palabras del señor Tragacrudo. Él será el más fácil. Ciertamente, Jeffrey pasaba cada vez más y más tiempo solo y menos tiempo con David y Julie. David ya lo había visto varias veces platicando animadamente con William Rufus, y cuando le preguntó al respecto, Jeffrey se rehusó a ser interrogado. Aunque no había libros en la biblioteca, parecía que se la pasaba leyendo viejos y polvosos volúmenes de páginas amarillentas encuadernadas en piel craquelada. Julia, con su impaciencia, fue la que al final comenzó una discusión una tarde. Lo había molestado en un salón vacío mientras hablaban de los progresos que habían hecho. ¿O qué no habían hecho? ¿Qué te pasa?, le reclamó. Te comportas como si te gustara este lugar. A lo mejor me gusta, contestó Jeffrey. Pero toda la escuela está loca. Todos los internados son una locura, pero es mucho mejor que Héroes de la Inmisericordia. ¿Y qué con nuestra promesa?, le recordó David. Nosotros contra ellos. Nosotros podemos estar en contra de ellos, dijo Jeffrey, pero no estoy muy seguro de que ellos estén en contra de nosotros. Entonces, ¿por qué no vas y te unes a ellos?, le dijo Julia furiosa. Al parecer, Jeffrey ya lo había hecho. David y Julia, solos, se abrían paso entre las canchas de juego, con la nieve hasta los tobillos. Ya conocían cada centímetro de la isla. La granja Grisham estaba en el lado norte. Un bosque se extendía por todo el lado oriente. Sus árboles parecían haber sido esculpidos en piedra y tener por lo menos 1000 años. La lengua de tierra donde estaba el muelle se encontraba en el extremo sur, en una superficie larga y plana, tras de la cual se erguía el acantilado multicolor. David estaba seguro de que podía ver la entrada de una cueva al pie de los riscos y le hubiera gustado explorarla, pero no habría manera de llegar hasta ella. El acantilado era muy escarpado para descender por él, y una entrada de mar separaba la cueva de la punta. Las olas rompían contra las rocas, labrando infinidad de filosas puntas. También había un río en la isla, aunque más bien era un arroyo ancho, que fluía desde el norte y desembocaba en un lago al otro lado del bosque. Hacia ahí se dirigían. El agua se había congelado y pensaron que sería divertido patinar, pero ninguno tenía patines, y de todos modos no se sentían con ánimos de diversión, a pesar de que era Navidad. ¿Has aprendido algo desde que llegamos?, preguntó Julia. David se quedó pensando. No mucho, admitió, pero como nunca hay exámenes ni cosas así, no debe ser importante. Bueno, hemos aprendido una cosa. Julia recogió una piedra y la lanzó al lago. El guijarro pegó en el hielo y se deslizó hasta parar en un manojo de algas. El bote viene todos los jueves. El capitán Malasangre descarga las provisiones y después él y Gregor suben en el coche hasta la escuela. Así que durante 1 hora, más o menos, la lancha está sola. ¿Y qué con eso?, preguntó David con repentino interés. Pasado mañana es jueves y cuando suban a la escuela, alguien va a meterse en ese bote. Yo. Pero no hay dónde esconderse. David había acompañado a Julia una semana antes a revisar la lancha. Nos fijamos. No hay lugar para 2, reconoció Julia, pero calculo que uno de nosotros puede meterse apretado en la cabina. Hay un montón de trapos viejos en el piso. Creo que puedo esconderme debajo de ellos. Entonces, ¿de veras te vas? David no pudo evitar sentirse triste al pronunciar aquellas palabras.
Julia era su única amiga verdadera en la escuela. Al irse ella, estaría más solo que nunca. Tengo que irme, David. Si me quedo más tiempo me voy a volver loca, como Jeffrey. Pero una vez que esté lejos, mandaré una carta a las autoridades. Ellos enviarán a alguien y te apuesto lo que quieras a que cerrarán la escuela una semana después. ¿A dónde vas a ir? Preguntó David. Tengo 4 hermanos y 2 hermanas para escoger, dijo Julia. Y sonrió. Somos una familia grande. Yo soy la número 7. ¿Tu mamá tiene hermanos y hermanas? Preguntó David. Julia lo miró con curiosidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Solo preguntaba. De hecho, ella también fue la número 7. Tengo 7 tíos y... ¿Por qué preguntas? ¿Séptima hija de una séptima hija? Murmuró David, y no dijo nada más. Significaba algo, tenía que significar algo, pero ¿qué? Por la tarde, sentado solo en la biblioteca, seguía dándole vueltas a la cabeza. La cena de Navidad, si es que se le podía llamar así, consistió en jamón y papas fritas. Las papas estaban apenas un poco más calientes que el jamón. David se sentía realmente deprimido. Por primera vez desde que llegó, Julia se había ido a la cama temprano y ni siquiera había un televisor en la escuela para levantarse el ánimo. Hola, maestra Francis. Bueno, sí había uno, pero era en blanco y negro pegado con cinta adhesiva. El botón del volumen se había perdido y la imagen era tan mala que la pantalla se veía siempre como una tormenta de nieve en miniatura. La puerta de la biblioteca se abrió y David levantó la vista. Era Jeffrey. Hola, dijo. Hola, David. El niño se quedó parado junto a la puerta como si se avergonzara de haber sido sorprendido en ese lugar. No te he visto desde hace tiempo, dijo David, tratando de sonar amigable. Lo sé. He em, estado muy ocupado. Jeffrey miró a su alrededor. Sus ojos parpadeaban nerviosamente detrás de sus anteojos de aro. De hecho, estaba buscando a William. ¿Tu nuevo amigo? La voz de David sonó despectiva. Pues no está aquí. A menos, claro, que esté debajo de alfombra o en la chimenea o donde quiera que se metan todas las noches. Lo único que puedo decirte es que si quieres unírteles, te aceptarán con gusto. ¿Yo? No, dijo Jeffrey, todo sonrojado. Tartamudeó sin conseguir terminar la frase y David se enojó consigo mismo por haber perdido la calma. Abrió la boca para decir algo más, pero al mismo tiempo Jeffrey salió del cuarto, cerrando la puerta de golpe. Hola, maestra Male. David se levantó. Él será el más fácil. Una vez más, las palabras del señor Tragacrudo resonaron en su cabeza. Claro, que Jeffrey sería el más fácil de los 3, para cualquier cosa que se hubiera tramado en la granja Grusha. Era gordo, usaba anteojos y tartamudeaba. Era la víctima perfecta, el blanco de todos los ataques. Y, al rechazarlo, David lo había puesto en sus manos. Al principio eran 3 contra el resto, pero ahora su falta de consideración había sacado a Jeffrey de la jugada, dejándolo solo y desamparado. Salió de la biblioteca rápidamente. Jeffrey ya no estaba en el corredor, pero a David no le importó. Si descubría qué estaba pasando realmente en la granja Grusha, detrás de la fachada de lecciones y rutina escolar, posiblemente entonces podría ponerle un alto y salvar a Jeffrey y a sí mismo a la vez. Y en ese momento se encontraba en el lugar perfecto para empezar a buscar. La respuesta tenía que estar en uno de los 2 cuartos. Empezó por la puerta en la que se leía directores. En todo el tiempo que llevaba en la granja, no había visto una sola vez a los 2 directores, el señor Squalo y el señor Falcon. Si no fuera porque había oído sus voces, diría que ni siquiera existía. Tocó suavemente a la puerta y, como lo supuso, nadie contestó. Mirando de reojo por encima de su hombro, asió la manija y le dio vuelta. La puerta se abrió. David no había estado antes en el salón de los directores. A primera vista, le pareció más una capilla que un salón. Había vitrales en las ventanas, en los que se representaban escenas que parecían ser del juicio final, con demonios que aguijoneaban y lanzaban a las llamas eternas a mujeres y hombres desnudos. El piso era de mármol negro y no había alfombra. Oigan, qué bonito piso. Yo quiero uno así.
Los libreros, llenos de volúmenes antiguos como el que había visto leer a Jeffrey, le recordaron las bancas de las iglesias y hasta había un púlpito en una de las esquinas con un águila labrada que sostenía una Biblia sobre sus alas extendidas. El cuarto tenía su propio enigma. Había 2 directores en la granja Grusha. Entonces, ¿por qué solo había un escritorio, solo una silla y solo una toga y un un birrete, perdón, en el perchero tras la puerta? David no pudo encontrar una respuesta para eso, ni para ninguna otra cosa. Los cajones del escritorio estaban bajo llave y no había papeles encima de él. Estuvo 5 infructuosos minutos en el estudio y después salió tan sigiloso como había entrado. Se necesitaba más valor para escurrirse dentro del estudio del señor Tragacrudo. David recordó la última vez que estuvo ahí. En su pulgar todavía tenía la marca de su estancia en aquel lugar. Finalmente abrió la puerta. No te va a comer, pensó, y deseó creerlo. Pausa. Hacemos una pausa porque les digo que este capítulo está un tanto más largo y yo creo que para poder seguir con esta lectura voy a tener que seguir con esta pausa por algunos días más. El sábado voy a subir la continuación de este capítulo llamado Navidad para que no se lo pierdan todos ustedes que han estado al pendiente de la granja Grusha y de toda esta historia de un poco de terror para adolescentes. Este libro está escrito por Anthony Horowitz y es una historia que ya tiene bastante tiempo. No es una historia nueva y tengo que decirles que al principio me recordó un poco a lo que se manejaba en Harry Potter porque habla de colegios, habla de niños que se van a esos colegios internados y que dejan de ver a sus papás y creo que tiene que ver mucho con la cultura en la que se desarrolla el autor de esta obra. El primer libro editado de La Granja Grusha fue de 1988, así que les puedo decir que este libro es casi tan antiguo como yo, porque yo soy de 1987. Y es gracioso descubrir a veces que estás leyendo historias que nacieron casi al mismo tiempo que tú. Pero bueno, eso ya seguiremos conversándolo en el próximo episodio de esto que es Leamos en Voz Alta. Le dejo mis saludos aquí a Jacqueline Sotelo y al profesor Zagal que están viendo este video. Y a todas aquellas personas que pasan por aquí y luego se van y luego regresan, pues les dejo la historia grabada aquí en la página y también está en YouTube. Por si algún día quieren ir a visitar mi canal, allí también la pueden encontrar. Por ahorita, eso es todo. Nos vemos que el próximo sábado les subiré la continuación del capítulo de la Navidad. Espero que les vaya muy bien en este fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de Leamos en Voz Alta. Hasta luego.